Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo montar banquetas o asientos con nuestros barriles no retornables K-Keg. Este vídeo lo preparé hace ya por lo menos un año cuando monté mis primeras banquetas, pero por una cosa y otra nunca subí el vídeo. Entonces, como me quedaba una banqueta por hacer para tener mi juego de 4, he aprovechado para grabarlo de nuevo y enseñaros cómo he hecho mis banquetas. He hecho unas banquetas con barriles no retornables K-Keg. ¿Por qué? Buscaba unos asientos para mi local de temática cervecera y que fueran económicos. Me di cuenta que los bares de cerveza artesana suelen comprar la cerveza en barriles como estos tipo K-Keg, que son barriles no retornables. Estos barriles los utilizan una vez y los tienen que tirar, no se pueden volver a llenar. Con lo cual, le pedí a un amigo que tenía un bar de cerveza artesana varios barriles de este tipo. Le pedí uno de 30 y de 20, lo primero para ver cuál es el más adecuado. Las banquetas las puedes hacer con cualquier modelo, aunque a mí el que veo el tamaño más adecuado es el de 20 litros. Estos barriles, si vas a cualquier bar de cerveza artesana, seguramente os los van a dar gratis, porque para ellos es un desecho. Los tienen que tirar y si venden un montón, les ocupa un montón y para ellos es un problema ir tirando estos barriles. Si te llevas 2, 3, 4, seguro que están encantados. Entonces, la primera parte del cuerpo de nuestra banqueta nos ha salido totalmente gratis. Para hacer un asiento con estos barriles es tan sencillo como coger nuestro barril, tiene que estar presurizado, ¿vale? Para que tenga fuerza, te los van a dar normalmente así, aunque si no, si tenéis el cabezal del barril que cojáis, lo podéis presurizar vosotros. Y lo único que necesitamos es acoplarle una base para sentarnos. En mi caso, la que vi más adecuada son estas. Os podéis cortar vuestra propia madera, pero en mi caso yo quería algo fácil, sin complicaciones, y que quedaran todas exactamente igual, o lo más parecida posible. He comprado unas tablas para pizzas. ¿Por qué? Porque estas tienen un diámetro de 30 centímetros, lo cual lo hace perfecto para nuestra banqueta. Lo único que tenemos que hacer son 4 agujeros en el asa que nos coincidan para poder sujetar nuestro asiento. Para ello, simplemente me hice un dibujo con dónde están las asas y dónde quiero los agujeros, para que en la misma base centrada desde arriba yo pueda centrarla y marcar dónde quiero los agujeros. En mi caso hacemos primero uno, donde voy a atravesar el asiento y el asa para sujetar el primero y ajustar y poner recto lo más posible nuestro asiento. Vamos a ello. Lo que vamos a hacer es cuadrar nuestra plantilla y vamos a marcar los 4 orificios. Vale, tendremos ya los 4 puntos marcados. Yo voy a asegurar la base de la banqueta con 4 tornillos, en este caso de 40 milímetros. Vamos a hacer un primer orificio que pase toda la base y el asa de la banqueta para pasar el tornillo hasta el fondo. Después, con una broca más grande, del tamaño de la cabeza del tornillo que utilicéis, voy a pasarlo por el agujero para esconder la cabeza y que quede una superficie plana. Con esto ya podemos pasar nuestro tornillo hasta el final. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña rebaba, un pequeño orificio, usando el principal de guía para que el tornillo nos entre hasta el fondo. Esto lo haremos un poquito más despacio para intentar que no nos haga ninguna astilla en la madera. Y como veis, ahora entraría perfectamente y no sobresalía sobre la banqueta. Si tenemos papel de lija, aprovechamos para limarlo y arreglar un poquito las imperfecciones
y que nos quede un poquito mejor. En el mango tenemos hecho el propio agujero. Al ser el plástico nos sobresale un poquito y tenemos que cortarlo, ¿vale? Para que nos quede recto. Y ya con esto vamos a asegurar nuestro primer tornillo. Pasaremos el tornillo. Que nos entre por la base también. Y pondremos una tuerca y un tornillo en la parte de abajo. ¿Lo veis? Muy sencillo. Con este primer tornillo lo aprovecharemos de guía, por si tenemos que mover la tabla, para ajustarla completamente en el centro. Hecho esto, simplemente tenemos que repetir el proceso con los 4 orificios restantes. Y así quedaría nuestra banqueta terminada. Por último, si queréis, podéis hacer como yo, como he hecho las banquetas del fondo, las que me hice hace un año, ponerle 2 capas de barniz a nuestra base para hacerla más duradera. Podéis pintarla, podéis acolcharla, como queráis. Habéis visto que es un DIY muy sencillo. Y sobre todo más en mi caso, porque, como he dicho, las maderas las he comprado de bases de pixalla de 30 centímetros. Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción, pero si queréis, os podéis cortar vuestras propias bases. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.